Otra vez con Guillermo Galantini desde Corriente, Monte Caseros. Ya hablamos bastante sobre las elecciones en el feudo de los Valdés, que fue el feudo de otras tantas familias. ¿Qué pasó con este chabón que, de ser bastante alcahuete de Milei, se dio vuelta y ahora está con los que lo critican? Creo que junto a otros gobernadores han conformado un grupo que le han denominado Provincias Unidas, ¿no? Que no nos vendan espejitos de colores diciendo que tienen escaramuzas internas, pero por el costado hacen tremendos negocios con algunos organismos o incluso imperialismos de turno, ¿no? Así que me parece que en este tiempo, lo importante al menos que nosotros visualizamos desde Corriente es advertir que Gustavo Valdés es el mejor corredor inmobiliario que tiene el gobierno chino en la Mesopotamia. ¿Cómo es el tema? El distanciamiento con Milei es porque Milei está más cerca de los yanquis y él está más cerca del imperialismo que le compite a los yanquis la hegemonía latinoamericana. Mira vos, a ver cómo es eso. Las políticas de Valdés son funcionales a las últimas medidas políticas que ha tomado Milei, fundamentalmente con el tema de la ley bases y esos fondos de inversiones que a través del RIGI van a favorecer a organismos y gobiernos para que vengan a extraer nuestra plusvalía, nuestras materias primas y se las lleven a sus lugares para dejarnos a nosotros con la contaminación, con la escasez, con la inundación, con los incendios. El vicegobernador de Gustavo Valdés fue un gobernador que ha sido expulsado en el 99 por la movilización social. Ese mismo vicegobernador ahora fue electo otra vez vicegobernador con el hermano de Gustavo Valdés, con Juan Pablo Valdés. Y con este Brailiar Pocar comienza una historia de acercamiento con el gobierno chino. Ya en octubre del 2010 hizo un viaje al país de China para tomar contactos con inversionistas y con empresarios que tengan que ver con el ganado vacuno, con la madera y con el arroz. En el 2018, Valdés se reúne con el gerente del fondo inversor de una empresa china, CNTIC, para comenzar a conversar sobre rutas, puentes, energía, puertos y plantas de celulosa. Esa situación se complementa con un viaje que hace Gustavo Valdés en junio del 2019 y toma contacto con inversionistas principalmente de la madera y de la carne. En noviembre de ese mismo año vinieron representantes del gobierno chino, principalmente de una de las provincias, Liaoning, a hacer acuerdos de cooperación en representación de esa provincia. Una provincia que tiene 14 ciudades con 43 millones de habitantes y su capital tiene 8 millones de habitantes. Eso sucedió en noviembre del 2019. Pero en el 2020, Valdés vuelve a reunirse aquí en Corrientes con aquel fondo de inversor de empresas mixtas que hay en China y en un tuit Valdés expresa lo siguiente: los chinos quieren invertir en Ituzaingó, es la ciudad donde está la represa Yacyretá, es la ciudad de origen de Gustavo Valdés. Actualmente el intendente es su hermano. En marzo del 2022, el gobierno de Alberto Fernández firma el acuerdo con China y 140 países socios de la Ruta de la Seda, distintos pasadizos que están proponiendo hacer en América Latina para acercar los productos desde Asia hacia Europa, hacia África y hacia Medio Oriente. Tiene una matriz muy parecida a la que tenían los ingleses, que era, desarrollaban una infraestructura, especialmente en esa época de ferrocarriles, que se ligaban a los barcos, una flota muy poderosa, para llevarse las materias primas. Galeano diría las venas abiertas de América Latina a través de
ese mecanismo. Bueno, ahora los chinos hacen lo mismo, pero con un poco más de sofisticación, aunque utilizan barcos y trenes también, supercarreteras, oleoductos y demás. Por Corrientes pasa el corredor bioceánico, pero también se lleva de Corrientes parte de estas materias primas. La construcción del puerto de Ituzaingó no solamente va a permitir la extracción de materias primas, sino que va a ser el epicentro de proyectos que tienen organismos internacionales más arriba hacia el norte, por ejemplo, como el proyecto Rincón en Salta, de extracción de litio y de cobre, para que a través de vías férreas lleguen esas mercaderías, esas materias primas, hasta el puerto de Ituzaingó y desde ahí se trasladen aguas abajo de manera muy rápida y muy eficiente para favorecer el traslado de esto que nosotros estábamos hablando. En que estos movimientos de la casta correntina o de los que manejan el gobierno en Corrientes, de los hermanos Valdés, tienen que ver ya no solo con una especulación electoralista, sino que responde a intereses, y en este caso a los que están peleando el mercado argentino y tratando de conquistarlo para sacarse encima a los yanquis. En junio del 2025 se inaugura el puerto de Ituzaingó, que lo vamos a dejar para analizar para un próximo programa, pero no podemos dejar de decir en esto, para cerrar, que en el 2024 representantes del gobierno de Corrientes se reunieron con el embajador chino para hacer acuerdos de cooperación y desarrollo. Todas estas reuniones que vienen desde el 2010 hasta el 2024 son prácticamente secretas, Juan. El pueblo no tiene conocimiento de los acuerdos, de los alcances, de dónde salen las partidas para hacer unos puertos como el puerto de Ituzaingó. ¿Por qué el gobierno nacional en su momento de Alberto Fernández le ha sacado el impuesto de la declaración de obras al puerto de Ituzaingó? Bueno, hay una cantidad de cuestiones que nosotros necesitamos tratarlas detallada y pormenorizadamente. Hasta acá podemos decir que Valdés es el mejor corredor inmobiliario del gobierno chino y que la política de Valdés, en el fondo, es funcional, aunque por otros intereses, a las políticas ya diseñadas por Milei en toda su extensión del territorio.